Retomando la serie de la iglesia, una serie que hemos comenzado hace ya varias semanas y que nos está enseñando los diferentes aspectos del significado de la iglesia, un significado que muchas las veces solamente pensamos como una tradición. Nacimos, nuestros padres nos llevaron a la iglesia y así hemos crecido hasta el día de hoy, donde muchas las veces quizás no nos habíamos detenido a pensar lo que realmente significa la iglesia y cómo nosotros formamos parte de la iglesia establecida por Cristo en sus tiempos, que hasta el día de hoy va más allá de una tradición, va más allá de costumbres, y que sin embargo nos enseña el temor de Dios aquí y también la disciplina espiritual en medio de un mundo donde cada día se desmoraliza la violencia, la muerte, pero que aún así la promesa de Dios nos da esperanza a través de esta su iglesia. Así es que en este día, después de ya varias semanas, usted está viendo en pantalla que cada semana estamos llevando un tema distinto de la iglesia. En el día de hoy estoy arrancando con el tema titulado La membresía de la iglesia parte 2. La membresía de la iglesia parte 2. Y quiero comenzar con prácticamente una ilustración de alguna persona que he conocido en el pasado, donde prácticamente estuvo visitando tantas iglesias y ha llegado a conocer tantos pastores, y a pesar de tantas iglesias y pastores, pareciese que esta persona no ha llegado a conocer el contentamiento espiritual, porque en su versión ninguna iglesia es perfecta y ningún pastor llena las expectativas. La palabra de Dios es simple, produce vida, esperanza, pero cuando perdemos la brújula espiritual y el sentido de lo que significa la iglesia, entonces corremos un gran peligro, porque ciertamente ni el sabio que tenga muchos títulos universitarios, ni tampoco el intelectual o aquel que se autodefine como inteligente podrá entender los misterios del evangelio, porque el evangelio es sencillo, dado a conocer a los niños, y aún en los niños nos han enseñado a alabar a Dios. Entonces, el tema del día de hoy, que tiene que ver con la segunda parte de la membresía, ¿cómo formamos nosotros parte de esta iglesia local donde Dios te está llamando, donde tú te estás congregando y estás siendo disciplinado? Pensemos en el aspecto en cuántos años gastamos de nuestra vida para ir y aprender la academia, o sea, estoy hablando el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, colegio, universidad y algunos cuantos más, quizás maestrías, doctorados. Podemos invertir desde 16 años en la academia hasta 24, algunos llegan hasta 30 o más años en la escuela secular, en la academia, donde aprendes ciencias, pero esta escuela no te va a enseñar la disciplina espiritual, tampoco te va a enseñar a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, sino es prácticamente la iglesia de Dios que nos enseña todos estos valores espirituales. Así es que la membresía tiene que ver con esto, y quiero hablar en la continuación donde queremos entender lo que realmente significa nuestro rol en prácticamente la iglesia de Dios. Así es que la pregunta es, ¿qué es la membresía de la iglesia? La membresía de la iglesia prácticamente está en que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia universal, donde dice que estamos en una unión vital con la cabeza que es Cristo, mediante el nuevo nacimiento espiritual. Recordemos que en el libro en el Evangelio, más bien dicho, de San Juan, nos dice que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Así es que la iglesia de Cristo
no es para el mundo, no es del mundo. O sea, la iglesia de Cristo abre las puertas a todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido, pero en la iglesia mística, divina, espiritual, aquella que trasciende el espacio y el tiempo, aquella que nos conecta con nuestro Creador y nuestro Padre Celestial, consta exclusivamente de personas redimidas, regeneradas, nacidas de nuevo. Podemos hablar entonces de la iglesia corporativa o de la iglesia física, o sea, constituida por ladrillos, concreto, madera, cualquier material que conocemos todo el mundo, bancas y personas. Cualquier persona puede ser parte de una iglesia física, pero ahora hablando en términos espirituales, es necesario ser regenerados, ser transformados, haber sido convertidos, o sea, ser nacidos no de voluntad de hombre, de mujer, no de voluntad de persona, sino del Espíritu de Dios, no de sangre ni de carne, sino del Espíritu de Dios. Eso nos hace entonces miembros de la iglesia de Cristo. Y los miembros de la iglesia de Cristo, o sea, están caracterizados por características. ¿Por qué? Porque un miembro de la iglesia de Cristo está regenerado, es activo, es íntegro, es estudioso de la Biblia, es orante, es dador generoso y es ganador de almas o evangelista. ¿Por qué? Porque da testimonio de la vida, porque da testimonio de la verdad al mundo que no le conoce. Entonces, cada uno de nosotros nos congregamos en una iglesia local, cada uno de nosotros, Dios nos llama a congregarnos en el área geográfica donde vivimos, en el área geográfica o en las cercanías. Y entonces esa iglesia local se convierte en nuestra casa espiritual donde creceremos todos como familias. Yo les voy a decir como experiencia personal, por muchos años estuve siendo pastor de jóvenes y niños. Y vi una clara distinción entre los niños y adolescentes que no habían nacido en casas temerosas de Dios, porque tales niños problemáticos, irrespetuosos, mal hablados, o sea, ya creando un carácter que eventualmente se convierten en jóvenes y en adultos, que su probabilidad de terminar en problemas legales, de terminar en familias altamente disfuncionales, crece cuando no tienen el temor de Dios en sus corazones. Padres, ustedes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, pero muchas de las veces en el afán del trabajo, del dinero y de otras cosas, descuidamos la educación espiritual de nuestros hijos. Si nosotros ponemos a pensar, ¿cuántos de nosotros educamos espiritualmente a nuestros hijos en la casa como devocionales, orar como familia? Vamos a hallar que muy pocas familias tienen estos buenos hábitos. Entonces, para poder fomentar el crecimiento y los valores morales y espirituales de toda nuestra familia, es necesario acudir a una iglesia local donde nos enseñen estos valores. No hay otra entidad, no hay otra organización, no hay otra institución en la tierra más que la iglesia de Cristo que nos enseña tales valores a ser mejores personas en este mundo. La iglesia de Cristo comenzó desde los tiempos antiguos. La iglesia de Cristo prácticamente vino a ser fundada en los tiempos en que Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Así es que cuando la iglesia es plantada en este mundo, ya habían pasado varios imperios sobre la faz de la tierra, ya Cristo había venido a un mundo viejo. Ya el imperio egipcio había pasado, los asíricos, los sumerios, los persas, los griegos,
y llegó dentro del Imperio Romano. Estos imperios han pasado porque han sido quizás por algunos siglos, pero después pasan. Ahora quizás estamos viviendo prácticamente la fuerza gubernamental, política y económica de Estados Unidos, pero tales imperios van y vienen y la iglesia de Cristo permanece en este mundo. En esta iglesia, la idea es que nosotros tengamos un compromiso con Dios a través de esta institución, que nosotros podamos aprender la obediencia a través de la iglesia de Dios, que nosotros podamos asociarnos con nuestra iglesia y casa local. Entonces, nosotros podemos decir que para ser parte de una iglesia hay algunos requisitos. Por ejemplo, hay globalmente establecidos en todas las denominaciones cristianas dos requisitos que el miembro de la iglesia, ya sea universal o local, debe de tener. El primero, prácticamente que cada persona sea bautizada, y usted lo va a ver en todas las iglesias de Cristo, las personas son bautizadas. Y el segundo requisito es la comunión o la cena del Señor, como lo acabamos de celebrar. Esos dos mandatos fueron establecidos directamente por Cristo. Para ser miembros de la iglesia de Cristo, nosotros debemos entender lo que significan estos dos estatutos y prácticamente practicarlos. Ahora, dice desde el libro de Hechos que el Señor añadía cada día miembros a su iglesia. O sea que es la voluntad de Dios que usted se adhiera a una iglesia local. Cuando una persona está fuera de la iglesia, se deja llevar más por las corrientes de este mundo y el mundo lo arrastra en todo tipo de adicciones, en todo tipo de malos estilos de vivir, en todo tipo de pensamientos, donde encontramos ideas tan extravagantes, raras y peligrosas. Para nosotros adquirir valores familiares, valores espirituales y morales, debemos de aprenderlos en la institución establecida por Dios, que es su iglesia. Entonces, la iglesia consta de personas en el proceso de restauración, de personas salvadas a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cada miembro va a contribuir y a edificar prácticamente de una o de otra forma a la iglesia, y en la iglesia nosotros ahora podemos decir que la iglesia de Cristo se puede ver a través de las escrituras como de diferentes figuras. Y en este caso, en este día, como leíamos en la lectura bíblica, vamos a tomar la figura de la iglesia con la figura como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo, entonces ahora la Biblia hace una connotación en la figura de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia o cada uno de nosotros somos un miembro dentro del cuerpo de Cristo y con una función, y sin esa función entonces nosotros no estamos haciendo nuestro propósito. Por lo tanto, nosotros somos parte de un cuerpo ya establecido que funciona de forma estructurada y de forma ordenada, como lo dice 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. O sea que uno de los propósitos de la membresía es poner un orden a las cosas internas de una institución, es trabajar de forma organizada, coordinada, donde cada uno de nosotros tiene diferentes funciones. Dentro de esta membresía, entonces, nosotros vamos a administrar tanto las cosas materiales
como también la gracia o las cosas espirituales. El Espíritu Santo derrama de su presencia a su iglesia y reparte dones. Hay dones con los cuales naces, hay dones que se te son dados en el momento del nacimiento espiritual, y hay dones que el Espíritu Santo va a ir dando conforme la persona vaya creciendo espiritualmente. Dones como dador generoso, como el don de fe, como el don de lenguas, como el don de profecía, como otros dones que la Biblia tanto menciona, la enseñanza, el pastorado. O sea que hay muchos dones que Dios los da para que nosotros edifiquemos su iglesia. Hay mucha gente que nace en países, en lugares donde lo único que ve y sabe es violencia. Violencia desde que son niños, y cuando crecen y son adultos, ahora ellos son parte de la violencia. Porque no saben otra mejor vida. Porque no saben otro mejor caminar. La mayoría de nosotros quizás nos hemos quejado porque nuestros padres fueron duros con nosotros. Pero no nos hemos puesto a pensar que muchos de nuestros padres vivieron en tiempos donde había hambre, pobreza, violencia. Aquellos que prácticamente sus padres vienen ya de los 30, de los 40 o incluso de los 20, vivieron en tiempos de guerras civiles. Y eso va en todo el continente americano, no solamente en México. Entonces, todo lo que ellos conocían era la asperidad de la vida. Nos quejamos porque nos pegaron mucho. No conocían una mejor vida. Pero ahora usted y yo tenemos la oportunidad de hacer cambios y no ser tan ásperos con nuestros hijos y aprender a disciplinarlos de formas distintas. Y la palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. La Biblia entonces compara la iglesia de diferentes formas. La iglesia prácticamente la compara con un cuerpo, porque cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo, pero también la compara como una familia, donde nosotros somos integrantes de una familia. La Biblia compara también a esta iglesia como un ejército o como un reinado, bien organizado, bien estructurado, donde hay orden. Entonces también es considerado como un organismo vivo. Si la iglesia es una familia verdadera, entonces la palabra lo avala diciendo, Mateo 7:21, no todo aquel que prácticamente viene a su presencia va a ser un miembro legítimo, porque hay veces que las personas todavía estamos en el proceso de entender su gracia, y en este caso nos advierte, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En el aspecto que es necesario ser restaurados, que es necesario que nosotros seamos humildes de corazones y seamos transformados por la gracia de Dios. Una vez siendo transformados y aceptamos la dádiva de Dios, entonces ahora nacemos de nuevo y podemos ahora llamarles Señor y Rey de nuestro corazón. El matrimonio es un ejemplo perfecto que nos enseña el compromiso de toda la vida, y que también continuamente les he recordado, antes de unirnos a una iglesia local, debemos de pedirle a Dios dirección, porque aunque hay muchas iglesias, ciertamente hay iglesias que no son sanas. Hay iglesias que quizás se pueda enseñar de forma rigurosa y se enfoca más en las reglas, o hay iglesias que te permiten vivir todo tipo de estilo de vida, o sea que puede haber extremos en un mismo aspecto. Unos están en un extremo que son demasiado rigurosos y viven bajo leyes, reglas, y otros son extremadamente liberales.
Nosotros, por lo tanto, debemos de buscar una casa espiritual, una familia de Dios donde podamos ver el amor, donde podamos crecer, donde nos puedan prácticamente fomentar y crecer. Si nos ven que estamos batallando, animarnos, motivarnos, aprender a vivir, aprender a crecer, porque a veces tenemos ideas que creemos que son correctas y en realidad solamente nos dañan a nosotros o pueden dañar a nuestros seres amados. Por eso necesitamos una buena iglesia y nosotros aprender también a crecer dentro de una sola iglesia. Si una persona está brincando de iglesia a iglesia, iglesia a iglesia, eventualmente perderá la brújula del Espíritu Santo y solamente verá los defectos de las personas, porque toda iglesia está compuesta por personas. El amor de Dios se aprende en la simplicidad de su palabra, no en lo complejo. La palabra de Dios tiene el mismo auge, el mismo poder, la misma gracia para la persona que tiene un doctorado o la persona que no sabe leer y escribir. Tiene el mismo poder para una persona de 100 años o una persona de 3 años. La palabra de Dios es poderosa para toda aquella persona que cree en ella. Entonces, debemos aprender a pedirle a Dios dirección para una iglesia y mantenernos en esa iglesia. Si por circunstancias debemos cambiarnos de lugar geográfico, bueno, podemos pedir consejería. Qué buenas iglesias puede haber donde vayamos a ir. Podamos entonces poner un stand-by, como una pauta y esperar hasta que Dios nos ponga en una buena iglesia. ¿Usted se casaría o cuando estaba buscando novia o novio, usted se casó con la primera persona que se encontró en la calle? No. De la misma forma, buscar una casa espiritual, buscar una iglesia local, no podemos tomar la primera iglesia. Debemos pedirle dirección a Dios para que Dios nos haga fructificar en esa iglesia local, que sea una buena iglesia, que tenga buenos líderes, que sean temerosos de Dios, que prediquen la verdad y que te haga crecer a ti y toda tu familia. Y entonces la bendición de Dios fluirá no solamente en tu casa, pero todo por donde camines, bendecirá a Dios tu caminar, tu entrada y tu salida. Amén. Ahora, nosotros tenemos ciertas responsabilidades. Nosotros tenemos la responsabilidad de participar y de crecer. Dice el Evangelio de Mateo 6:21 que si nosotros participamos de una casa espiritual es porque nuestro corazón está ahí, es porque nuestra intención está ahí. Dice, por lo tanto, Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si tú estás invirtiendo en tu iglesia local, entonces definitivamente ahí está tu corazón. Porque lo hablábamos en otro tema. Llevamos la gracia al mundo en vasijas, pero aún las vasijas tienen un precio. Como usted lo escuchó el día de hoy, estamos el primer fin de semana levantando fondos para misiones, para cuando hay personas dentro de la iglesia que están yendo a otros países, a otros lugares, van y bendicen a los que están en cama, a los que están necesitados de pan, aquellas madres de quizás 70, 80 años que ya no pueden levantarse y que sus hijos se han olvidado de ellas. Parte de las misiones es bendecir a otras personas en necesidad y nuestra congregación quiere fomentar eso. Si usted no tiene la oportunidad de viajar, pero puede bendecir a aquellas personas a través de las ofrendas misionales. También la membresía tiene como propósito
disciplinar, o sea, corregirnos cuando estamos mal. La membresía de la iglesia también nos enseña los dones que tenemos. La mayoría de nosotros, cuando comenzamos a caminar con Dios, lo primero es que decimos: pues yo no sé para qué soy bueno. Yo no estudié pedagogía, por lo tanto no sé enseñar. Yo no tengo la capacidad de pararme enfrente y predicar. Bueno, y empezamos a pensar en que no tenemos dones, pero en realidad Dios nos ha dado dones y la iglesia nos enseña a descubrirlos, pero también a cultivarlos, a refinarlos, a aprender que todos tenemos dones y que Dios te ha dado un propósito para vivir que va más allá de solamente dormir, comer y vivir sin sentido y sin rumbo en la vida. Todos, del mayor al menor, hombre y mujer, tenemos propósitos que solamente tú vas a cumplir en este mundo y en esta vida. Así es que hay todo tipo de oportunidades, hay todo tipo de posibilidades de cómo tú puedes servir a Dios en tu iglesia local. Hay muchas oportunidades cómo Dios te puede usar dentro de la iglesia de Cristo. Así es que, ¿qué es lo que nos conlleva la membresía de la iglesia? Prácticamente una actitud de arrepentimiento y de fe, porque la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales y es en la iglesia que se nos motiva a cambiar. Cambia. Batallas con el alcoholismo, con las drogas, con la inmoralidad. La iglesia te ayuda a cambiar esos aspectos. La iglesia comienza a poner confianza de que la vida no solamente es sufrir. La vida es gozo, es felicidad, pero cuando no la conocemos, entonces la iglesia toma parte en estas partes de la vida que nosotros no podemos. Por lo tanto, la iglesia es como un rebaño donde nosotros somos las ovejas, es como una viña donde nosotros somos las uvas. Somos la iglesia y por lo tanto miembros, reflejos del amor de Dios y prácticamente comprometidos en un compromiso vivo. El cristiano o el miembro de la iglesia de Cristo, ahora nosotros tenemos diferentes cualidades y de hecho en este mundo se nos va a conocer de diferentes formas. Usted sabía que muchas de las veces va a haber personas que jamás en toda su vida van a abrir la Biblia. Nunca la van a abrir. La única Biblia que van a conocer es tu vida, tu testimonio. ¿Por qué aquella persona es diferente? Hay algo que es diferente de esa persona y no lo sé. Entonces es cuando tu corazón tiene la oportunidad de abrir su corazón y dar testimonio de por qué tú tienes una esperanza, por qué tu actitud es distinta, por qué tú eres diferente, que cuando una persona te ofende o te lanza indirectas o ofensas o lo que sea, tú no reaccionas con enojo o con ira, porque hay algo distinto a ti. Un cristiano, o sea, es una de las primeras cualidades que el miembro desarrolla, la verdad, el compromiso a vivir, proclamar, dar testimonio de esta verdad, como Samuel lo hizo a Saúl, como Natán lo hizo con David, como Elías lo hizo a Acab, como Pedro lo hizo delante del concilio, o como también los grandes reformistas lo hicieron en la iglesia tradicional. Nosotros somos miembros en un mundo donde se está descristianizando, o sea, enfriando. Han visto muchas veces cómo las personas ponen en las redes sociales: ya perdí la esperanza en la humanidad, porque lo único que se ve es violencia, muerte, mentira, engaño, traición, desmotivación. Pero es en realidad las redes sociales y el mundo predican más las malas noticias, lo negativo de este mundo. Como les compartí hace unos momentos, ayer tuvimos a un cautivo siendo libres. La iglesia está constantemente trayendo esperanza en un mundo lleno de muerte y de violencia.
donde las familias se están desboronando, los matrimonios se están rompiendo. La iglesia está trayendo esperanza donde hay sequedad. Entonces, nosotros tenemos esta misión. Decía una historia que llegó un circo a una aldea, a un pueblo, donde las casas estaban muy cerca una de la otra, y el circo se estableció a la orilla del pueblo. Entonces, en dado día, se irrumpe un incendio grande en el circo, y sale el payaso vestido de payaso a pedir ayuda y auxilio al pueblo. Como era un payaso, el pueblo pensó que era una broma y se rieron de él. Y lo que fue a pasar es que el circo se consumió, se calcinó, y de ahí del circo el incendio se pasó al pueblo e incineró todo el pueblo, porque no creyeron en las palabras del payaso. Cuando entonces alguna persona dice creer en Dios, pero su vida refleja lo opuesto, entonces aquella persona viene a ser como el payaso. El miembro de la iglesia de Cristo es aquel que profana la verdad y que es genuino en sus palabras. Es aquel que está en proceso de crecimiento, en proceso de santificación. O sea, nadie de nosotros somos perfectos, pero estamos trabajando, estamos esforzándonos en cambiar. Y eso lo vamos a determinar a través de un tiempo. El miembro de la iglesia, entonces, está constituido por características que nos van a hacer diferentes. Por ejemplo, el miembro de la iglesia de Cristo es discípulo de Jesucristo, que significa seguidor. O sea, estamos siguiendo a Jesús. No tenemos mejor referencia que Cristo Jesús. Él nos enseña cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir, cómo hablar. Por eso, ahora una de las segundas características o nombres que tienen los miembros, también se les llaman cristianos. En Hechos 11:26 dice que como a los seguidores de Cristo se le empezaron a llamar cristianos. Dice el tercer aspecto o nombre, hermanos. Segunda de Pedro 1:4 dice: mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina. O sea, somos hermanos porque todos somos hijos de un Padre celestial. Todos somos hijos de nuestro Creador. Un cuarto aspecto es que nosotros somos santos. ¿Santos por qué? Porque hemos sido apartados del mundo, sacados del mundo y traídos a la iglesia de Cristo. Nosotros ahora somos separados para hacer buenas obras, para demostrar el amor a un mundo donde desconoce la esperanza, la vida, donde la persona ha sido justificada legalmente, y un día que parta de este mundo sabe a dónde va, sabe que va al cielo, sabe que Dios lo llama a su presencia. Un quinto aspecto es que somos llamados hijos de Dios, nuevamente, porque ahora una persona dentro de la iglesia es regenerada, restaurada, y por lo tanto hemos sido nacidos no de voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino del Espíritu de Dios, de acuerdo al Evangelio de San Juan 1:13. Otro aspecto u otro nombre es que somos creyentes o fieles. Esto significa que somos creyentes a la palabra de vida y de verdad, que son los evangelios de Cristo. Somos guiados por esta palabra, porque en este mundo hay filosofía, hay academia, hay psicología, pero lo más exacto que nos lleva a vivir el amor es la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, su Biblia. Y hay otros nombres como servidores de Dios, porque una vez que conoces la gracia de Dios,
aprendes que servir a Dios a través de enseñar, a través de escribir, a través de literalmente usar tus manos, tus pies, de alguna u otra forma vas a servir a Dios, porque tú sabes que Dios te ha dado tanto y ahora se viene el tiempo donde tú regresas lo que se te ha dado. Somos conciudadanos del reino de Dios, o sea que un día nosotros vamos a ir al cielo, y una vez que tú eres regenerado de nuevo, ¿sabías que eres inmigrante? No importa que tengas ciudadanía estadounidense y mexicana o de otro país. Una vez que tú aceptas el don de Dios, te conviertes en un peregrino, en un extranjero de esta tierra, porque ahora tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Amén. Otro de los nombres es que se nos llama salvos, porque la ira de Dios está sobre el pecado. La ira de Dios está sobre el pecador. Y la ira viene y va a venir un día donde se le llama el día del juicio, el último día, los últimos tiempos. Y la ira de Dios va a caer sobre la tierra, sobre aquellos que nunca se arrepintieron. Y cuando ese día venga, habrá el dolor y crujir de dientes. Entonces nosotros por eso somos salvos. Hay también los neófitos, o sea, los recién nacidos, que están en crecimiento. Todos, como dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, tenemos necesidad de leche espiritual. Pero ciertamente algunos quizás hemos caminado unos cuantos pasos más en la jornada de la vida. Y aquellos que hemos caminado unos cuantos pasos más, estamos ayudando a los que vienen atrás, a los que todavía están batallando en su matrimonio, en cómo educar a los hijos, aquellos que están batallando con su propio corazón. Entonces, cada uno de nosotros formamos una cadena, formamos una familia, formamos un rebaño, formamos la iglesia de Cristo. No en perfección, pero sí en el amor de Dios, en saber que aquí mismo cada uno de nosotros formamos una parte crucial. Cuando nosotros fallamos, entonces toda la iglesia se va a doler. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Nosotros somos el reflejo de Dios y de su amor. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Somos entonces la esperanza de este mundo. Somos aquellos que traen el mensaje de la vida a aquellos muchos que están muertos en vida. Somos aquellos que de alguna forma u otra el mundo nos ve diferentes. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. ¿Por qué? Porque creemos que en esta vida hay un motivo de ser. Tenemos un propósito de vivir. Que podemos alcanzar mejores logros. Que la vida no solamente consta de trabajar, trabajar, trabajar hasta el día que caes muerto de cansancio. Continuamente, cuando un cautivo es libertado, lo principal es que estaba lleno de ideas erróneas. De ideas erróneas que viene alguien y te dice, no, no es así. Hay mejores formas. La vida de un familiar que hace algunos años estaba a punto de suicidarse, donde desde México me llaman y ¿por qué no vas y ayudas a fulano de tal? Así está la situación, está grave, está crítica, ya se va a quitar la vida. Entonces voy y contacto a sus hijos lo niegan, contacto a su esposa lo niega, y finalmente voy a visitar a esta persona, y cuando llego y lo visito, rompe en llanto y dice, sí, estoy a punto de quitarme la vida, no sé cómo vivir, no puedo dejar el alcoholismo. Y es allí donde pude presentar el mensaje de esperanza, un cambio. Cuando todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado,
todo lo que hemos vivido nos lleva a que la vida no tiene sentido. La iglesia de Cristo dice lo opuesto. Hay esperanza donde se ha perdido. Hay vida en medio de la muerte. Hay luz en un mundo oscuro. Las cosas de Dios son opuestas a las cosas de este mundo. Y muchas las veces nosotros no las habíamos descubierto. Algún miembro de alguna iglesia nos habló del amor de Dios hasta el día en que Dios nos alcanzó, en algunos de nosotros, a los 20 años, a los 30, a los 50 años. Pero es mejor conocer el amor de Dios en algún momento de nuestra vida. Porque el día que el ser humano inhala su último aliento de vida, toda esperanza se va con esa persona. A partir de esos momentos, no importa cuántas misas se le haga, no importa cuántas oraciones se le haga, no importa cuántas flores le lleves, la esperanza muere con aquella persona. Mientras estamos en vida, es ahora cuando tenemos la oportunidad del cambio, la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de formar parte de una de las casas locales que Dios ha establecido, que se llaman iglesias locales. No le voy a dar nombre, porque si le damos nombre a una iglesia local y decimos que somos la única en este mundo que tiene la verdad, es una mentira. Hagan de cuenta que el nombre de cada iglesia local es como si fuera el segundo apellido. En este país el segundo apellido no vale, el primer apellido sí vale. Y el primer apellido lo tienen ahorita en pantalla. ¿Quieres llamarte discípulo de Jesucristo? ¿Quieres llamarte cristiano? ¿Quieres llamarte santo? ¿Quieres llamarte discípulo? ¿Quieres llamarte hijo de Dios? ¿Quieres llamarte creyente o uno de los otros? Ser cristiano equivale a que tú has creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, en que ya un día que mueras, Él te levantará en gloria, en que irás a su reino celestial y que formas parte de la iglesia universal en cualquier parte del mundo. Es un motivo para decir que tenemos oportunidad de vivir, de aprender a vivir. No tienes que aprender, no tienes que estar todo el tiempo peleando en tu casa con tus hijos, gritándoles, pegándoles, discutiendo, alegando y pegándote con tu pareja. Dios nos enseña una mejor forma de vivir. ¿Quieres aprender a vivir? Las iglesias locales nos enseñan a aprender a vivir moralmente. El gran peligro de una persona que no se congrega o que va al otro extremo y se congrega en todas partes es que se pierdan los valores o no se aprendan los valores espirituales que Dios te quiere enseñar a través de su iglesia local. Así como Dios nos anima y nos motiva a ser fieles a nuestra pareja toda la vida, así también Dios nos enseña a ser fieles a su iglesia de Cristo. Vamos a orar y así adorando a Dios. Bendito Padre Celestial, en este día te pido que esta palabra de reflexión esté en los corazones de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido para que esta palabra esté fomentando la vida, para que esta palabra esté dando esperanza, para que esta palabra esté instruyéndonos en disciplina a cada uno de nosotros. Tú nos estás llamando a tu casa de oración. Tú nos estás llamando a tu rebaño donde la puerta es Cristo. Tú nos estás llamando a la viña donde nosotros somos los pámpanos. Tú nos estás llamando a esta alianza a través de tu iglesia. Una casa donde aprenderemos a disciplinarnos. Una casa donde aprenderemos los valores espirituales, la justicia, el amor, a fomentar la fe
y a crecer en los caminos de Dios. Padre, que esta palabra caiga en los corazones y estos corazones sean como tierra fértil que produce